Veblen y compartir una pantalla. Estábamos por acá, ¿no? Bueno, últimas charlas, últimos momentos y nos centramos en el tema de la educación, ¿no? En Thorstein Veblen. Importante recordar el hecho de que ya venimos hablando de estos, digamos, personajes cualificados, que los técnicos, ¿no? Que vendrían a ser como una cuña, ¿no? frente al peso que tenían los hombres de negocios, los capitanes de las industrias. Entonces, obviamente, también hay todo un interés para ver cómo se va desarrollando la educación. Insisto en el contexto, Alemania, finales del siglo XX, Alemania como nación, Alemania en donde se había apostado mucho por la educación, incluso conformando grandes universidades, ¿no? Bueno, para generar ciudadanos afines, ¿no? a este espíritu de este final del siglo XX, pues también que no solamente tenía que ver con aspectos coloniales, románticos, sino obviamente también nacionalistas y en diferentes estados en pugna por la supremacía, ¿no? Por convertirse en potencia. Alemania uno de ellos, ¿no? Bueno, ¿qué dice del aprendizaje superior? Pues que estaba muy moldeado y distorsionado por los negocios. Es decir, la educación estaba íntimamente ligada a todo lo que tenía que ver con la propiedad, con el industrialismo, con el dinero. Entonces, su gran queja es que precisamente los negocios afectan al aprendizaje y había como una brecha con respecto al pasado. Antes el conocimiento se valoraba en sí mismo, hoy se ha convertido en un fin y dice que es el bien espiritual más valorado de la humanidad civilizada. Ninguna otra sociedad ha producido tanto conocimiento práctico como en la que él vivía. ¿Qué sucede? Que precisamente de lo que él reniega es que el conocimiento esté a disposición de todos, incluso de las fuerzas del mal, él dice, ¿no? O sea, digamos que se ha roto esa autonomía del conocimiento, del saber por el saber, si queremos colocarlo así, o de ese conocimiento liberal, pues el leer por el mero hecho de leer, el aprender por el mero hecho de aprender. Y lo que ha sucedido es que está todo volcado hacia el tema de la propiedad, el industrialismo, el dinero, etc., ¿no? En cuanto a la universidad, dice que su principal tarea sería volcarse en lo científico, en lo académico y que eso llegase a la enseñanza, que esta mejoraría, obviamente, si se da que esté promovida por la investigación académica. Entonces, bueno, pues si queréis incluso en esta línea griega clásica, ¿no? Lo que tendría que suceder en las universidades es que hubiese una continuidad entre maestros y académicos, ¿no? O incluso si lo traemos un poquito más adelante, pues ese maestro de gremio que enseña la tradición de su aprendizaje a los discípulos que pues poco a poco van aprendiendo una técnica, un saber, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que la universidad digamos que se ha masificado, hay que considerar ya un gran número de alumnos. Sí que puede ser más o menos útil esto, según Veblen, pero digamos que estos aprendizajes, esta educación masiva, no tendría tanto que ver con la universidad, sino, pues, por ejemplo, si lo leemos en nuestros días, pues tendría que estar más hacia una formación profesional, ¿no? Lo que él habla de escuelas secundarias, profesionales, técnicas, etc. ¿Qué sucede? Que esta escuela preuniversitaria corrompe a la de la universidad precisamente porque está muy ligado a ese industrialismo del que venimos hablando y que ese industrialismo, recordemos que hablaba de la eficiencia, la vigilancia, el control, medir, estandarizar, etcétera, etcétera, ¿no? Dice que la universidad está reñida con esto porque se supone que el conocimiento superior es algo que no tiene por qué ser práctico, ¿no? Que, pues, es otra forma de inteligencia, si queréis, ¿no? Es un tema pues más, digamos, eso, intelectual, pues más relacionado con unas artes liberales, lo que hoy podríamos entender por tener una cultura general, ¿no? Seguramente sería lo que más le preocupase a Veblen, que tendría que ser el centro de la atención de la universidad, ¿no? ¿Qué sucede? Que como digo, ¿no? Las escuelas preuniversitarias corrompen a la ciencia, corrompen a la universidad, precisamente por el centro en el interés pecuniario, ¿no? Pensémoslo, ¿no? Típica frase, ¿por qué estudias esto si no va a tener salidas, ¿no? Bueno, pues aquí ya
todo el anticipo de esa frase lo tenemos en Veblen, ¿no? Lo que implica esa frase es decir, ¿para qué vas a aprender por el mero hecho de aprender en algo donde no vas a poder enriquecerte, donde no va a haber una relación aplicada con lo que la ciencia, la técnica, el conocimiento, las tecnologías implican, ¿no? O sea, déjate de abstraerte en teorías, déjate de ese aprender por aprender y concéntrate en algo que tenga salida desde ya. Bueno, pues de ahí va, ¿no? Ese hilo argumental, ¿no? Dice Veblen que ante esto lo que habría que hacer es separar mucho más a las escuelas profesionales de la universidad y liberar a esta de las presiones del mundo de los negocios. Claro, complicado hoy en día, ¿no? Pensemos quiénes forman parte de las juntas de gobierno, la relación que hay con las empresas, incluso las propias prácticas profesionales que ya se están haciendo, pues precisamente en instituciones muy ligadas al mundo del mercado, ¿no? Incluso en Weber esto, claro, era como muy inicial, ¿no? Pero también se sorprendía de esa matriculación masiva de hijos de miembros de la clase ociosa. ¿Qué pasaba? Pues que precisamente esto no les interesaba. Yo, pues, dame el título que yo voy a trabajar en donde está mi padre, donde está mi familia. Entonces, claro, no hay un interés en perseguir el conocimiento. ¿Qué se hace? Pues que la universidad, para ellos, crea deportes, fraternidades, clubes. Incluso él dice que esto es todo para diseñar, o sea, para cultivar hábitos de vida caros, ¿no? Bueno, las típicas películas norteamericanas de hoy en día que hablan de fraternidades, de la competencia en el deporte, etcétera, etcétera, pues también seguramente va un poco por ahí, ¿no? O sea, fijémonos en cómo ha sabido de alguna manera anticipar todo esto Thorstein Veblen, ¿no? Entonces lo que hacen es precisamente un sistema de vigilancia para esas masas de estudiantes desinteresados que, digamos, en lo académico son mediocres, pero pues hay que seguirles facilitando, ¿no? Pues que de alguna manera continúen. Bueno, relacionado con esto está la administración, incluso dice bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Que quien más manda en la universidad, pues al final son estas juntas, que tienen el control presupuestario, que van más en función del éxito de los negocios que en el conocimiento, y en lo académico, en lo científico son bastante mediocres, pero parece que son buenos gestores, ¿no? Pues también había esa crítica en Veblen ya hace 100 y pico años. De nuevo la crítica también a la competencia, el arte de vender, crear la ilusión de superioridad, y esto también lo califica de derroche inútil, ¿no? Pues ese dinero invertido en bibliotecas, salas de juntas, museos, laboratorios, que bueno, colocan muy bonita la universidad, pero es más un tema ostentoso que algo que tenga que ver con la formación e incluso con la calidad salarial, pues por ejemplo, de los docentes, ¿no? Pensemos que esto también, si lo queremos actualizar, pues también habría una crítica, pues me estoy gastando más dinero en las fachadas de los edificios, que por ejemplo un buen sistema de becas también para los alumnos, o que los profesores se formen en cursos mejores y que haya por ahí una exigencia pedagógica, científica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él dice que todo esto pues implica una orgía de consumo conspicuo y un poco la crítica es que todo ese consumo tendría que ir más hacia la ciencia y hacia la academia. Lo mismo con el personal docente, se prefiere contratar a gente que ya que ya tiene, pues, digamos, su plan de vida acomodado, que bueno, que no, o sea, esos docentes acomodados, que de alguna manera son modelos a emular por sus colegas, pues, de clases inferiores, vamos a decirlo así. Pensemos que que Veblen sigue pensando en, en bueno, en la visibilidad que las clases pudientes, que las clases ociosas tienen con respecto hacia las clases inferiores. Esto también sucede en la universidad. Bueno, pues hay como también una cuña, una brecha, ¿no? Entre esa gente que contrata y los otros docentes que pertenecen a estratos inferiores, ¿no? Además, para agradar a los potenciales donantes, los académicos tienden a realizar trabajos que no ofendan, que no les ofendan, ¿no? Es decir, es una ciencia muy del status quo, es una ciencia del establishment, en vez de hacer una verdadera ciencia, ¿no? Es decir, estamos preocupados por que me financien la investigación X o Y antes que llevar a cabo pues, un buen desarrollo investigativo más allá del tema pecuniario, ¿no? Del tema de quién me va a dar dinero para pues eso, que la ciencia
diga algo más interesante, ¿no? Entonces, habla incluso de esa crítica a la universidad que hace espectáculos, que hace ceremonias, que bueno, seguramente el ejemplo actual, pues toda la crítica, ¿no? de esa privatización también universitaria, en donde pues las grandes fundaciones pues están detrás de generar pues alguna serie de escuelas o de institutos de investigación que son muy afines a sus tendencias ideológicas, más allá de una ciencia pues mucho más abierta, mucho más comprensiva, mucho más reflexiva, mucho más crítica, ¿no? Y bueno, finalizamos con brevemente lo que tenía que decir de la política, que la enfoca bastante en el sentido de lo que hace con la economía. Dice que los líderes también son intereses creados para los dueños de las industrias, con una visión muy negativa de la nación. Insistir de nuevo en el contexto, el tema de ese industrialismo, carrera armamentística, colonialismo, lucha entre las potencias, etcétera, etcétera. Y la nación está también dirigida con fines predatorios, muy relacionado con los negocios, y todo esto pues retrasa la industria, retrasa la producción y retrasa el interés general, ¿no? Incluso dice que las fronteras son como una especie de, las fronteras aduaneras, las aduanas, ¿no? Pues que son como una especie de sabotaje para un desarrollo del industrialismo, ¿no? Incluso habla de la nación como un órgano predatorio, donde al final se acaba en guerra, en imperialismo, reforzando la posición económica de los intereses de un grupo, ¿no? Pues, obviamente esto, en cierto sentido, se le dio la razón, ¿no? Por cuanto, pues justo el final de la época de Veblen, pues también tenía que ver con qué había sucedido, volvemos al inicio, con qué había sucedido en la guerra mundial y en la posguerra, ¿no? Recordemos los años en los que está terminando su vida Veblen, que es precisamente el ascenso, el inicio del ascenso de los fascismos post-crisis del 29, que es justo el año en el que él fallece, ¿no? Con todo el recorrido de aquellos años 20 que a finales pues, terminaron en crisis, ¿no? Bueno, pues hasta aquí Veblen, espero que os sirva y estamos en contacto.